Buenas tardes. Estamos en el Huevo del Dragón. Soy su servidor, Metaltecutli, saludándolos en esta tarde un poco calurosa, medio nubladona y con bastante bochorno. El día de hoy lamentablemente no puede acompañarnos nuestra querida Luna Blanca por razones de fuerza mayor, ¿no? Un saludo, Luna, si nos estás escuchando. Esperamos pronto tu regreso. Extraño a alguien con quien pelear y alguien que debata mis ideas. Entonces, bueno, se hace como necesaria tu presencia. Un saludo, pues. La semana pasada habíamos más o menos vislumbrado con la temática del programa pasado la idea que hoy íbamos a vertir en el programa del Huevo del Dragón. El tema de hoy versa sobre héroes y villanos. Por cierto, un saludo aquí a la gente del Lagartijero que tan amablemente nos está escuchando, ¿no? El tema de hoy es héroes y villanos. Y bueno, para entrar en materia directamente y sin mayor dilación, pues la pregunta sería: ¿cuál es tu héroe y cuál es tu villano favorito? Parecería una cosa bastante tonta ponernos a hablar de este tipo de temas, pero cuando nos vamos un poquito a la pragmática, a la vida cotidiana, vemos que, por ejemplo, la idea del héroe y del villano permea la totalidad de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿no?, aprovechando los tiempos actuales, en la política. Vean, por ejemplo, cómo muchas de estas figuras políticas se manejan en términos de héroes y villanos. Si tú votas por tal candidato, el país se derrumba. Vota por este, que es la salvación. De pronto el esquema se maneja también entre esta idea de apocalipsis, ¿no?, y de salvación. Es un tanto cuanto escatológico. Entonces pareciera que la propuesta de entender esta idea de héroes y villanos pues reside en su aparente universalidad, ¿no? No solamente podríamos hablar de la idea de héroes y villanos, por ejemplo, en los cómics, que también otra pregunta sería: ¿cuál es tu héroe favorito o tu villano favorito? Sino también, por ejemplo, en el asunto de la antropología o de la historia. Piensa en tu autor favorito y entonces dime por qué lo consideras tu héroe, ¿no? En términos de que consideras que aquello que escribe o dice es digno de reflexionarse y forma parte de una de las verdades con las cuales se conforma tu mundo, ¿no? Entonces, pues el asunto de héroes y villanos es muchísimo más complejo de lo que a simple vista pudiésemos ver, ¿no? Pero bueno, vámonos sin mayor dilación a las primeras 4 rolitas del programa. Hablando de héroes, las 2 primeras canciones forman parte del soundtrack de un disco de uno de mis héroes particulares, Bob Esponja. Quien no ha conocido a Bob Esponja, y en ese sentido pues puedo considerar que es uno de mis héroes. Vámonos con estas primeras rolas. Bien, seguimos en el Huevo del Dragón. Acabamos de escuchar una cuarteta de rolitas. Las 2 primeras, bueno, pertenecen al álbum de la película de Bob Esponja, ¿no? Por supuesto, ambas canciones van con dedicación a cierta personita apodada La Viruela. Un saludo a La Viruelosca y espero que te la estés pasando súper chido. En tercer lugar, tuvimos iniciamos el bloquecito de Viejitas pero Bonitas con una canción que en lo personal me gusta muchísimo, la canción My Bonnie, de los Beatles con Tony Sheridan, en aquellos primeros Beatles, ¿no?, de principios de los 60s. Y por último escuchamos otro tema clásico de un grupo de rock precursor
¿no? Los Kings. De los Kings escuchamos All the Day and All the Night. Y bueno, continuamos con la reflexión acerca de los héroes y los villanos. De alguna u otra forma, retomando las ideas que empecé a plantear en el bloque anterior, hablar de héroes y de villanos entonces traería una primera consideración, que es un héroe es considerado dependiendo, ¿no? Una valoración moral, una valoración ética, por supuesto, una valoración social y cultural. De allí entonces que lo que nosotros definamos como héroe estaría distinguido a través de diversas perspectivas o categorías. Pensemos, por ejemplo, en las cualidades que se supone un héroe debe de poseer para ser considerado como tal. Piensen, por ejemplo, en que de pronto, en realidad moral y éticamente hablando, el héroe debe de ser asimilado a esta noción filosófica, un tanto cuanto pachecona también, de la bondad y del bien. Es decir, el héroe es definido socialmente porque tiene la capacidad de ser el portavoz, el receptáculo, el recipiente de todos aquellos valores éticos y morales que la sociedad considera como buenos o como permitidos. En este sentido, ¿no? Los políticos se manejan bajo esta perspectiva, es decir, en la medida en que sus propuestas, teóricamente, por supuesto, este es el mundo ideal, este es el mundo de Bartola, ¿no? Donde todo alcanza con 2 pesos y aún nos sobra cambio. En este mundo idealizado que se forja la cultura política, pues de pronto observamos, ¿no? Toda una serie de valores que buscan en realidad hacerle creer o convencer sobre todo a las sociedades de que en realidad la injerencia de este personaje político será benéfica para todos. De allí los famosos eslogans, ¿no? En comerciales, en spots publicitarios, en todas partes, ¿no? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una cultura como lo es la de las caricaturas, estaríamos hablando de las típicas, los típicos argumentos, un tanto cuanto ñoños nos podrían parecer hoy, ¿no? Respecto a la lucha del bien en contra del mal, ¿no? Y el triunfo de este primero por sobre el segundo. Lo cual ya desde una perspectiva bastante contemporánea nos parece simplón y hasta un tanto cuanto lerdo, ¿no? Sin embargo, recordemos que muchos de nosotros, como buenas generaciones X, ¿no? Crecimos con toda esta gama de caricaturas. Piensen, por ejemplo, en una caricatura que a mí me parece marcó a toda una generación, ¿no? Como lo es la famosa caricatura de Remy, ¿no? En donde en realidad el héroe, que no es otra cosa, que no es más que el chavito llamado de la misma forma, pues se la pasa viviendo toda una serie de desventuras y toda una serie de episodios bastante dramáticos y traumáticos, por supuesto, para uno de niño, ¿no? En donde al final encontramos con que pues el bien, ¿no? La bondad triunfa por sobre la adversidad. Entonces hay toda una serie de elementos bastante interesantes que subyacen tras la construcción social y cultural de la figura de un héroe, por supuesto, ¿sí? De allí que podríamos pensar, por ejemplo, en los sostenes a través de los cuales se edifica la figura del héroe, ¿no? En este sentido estoy pensando, por ejemplo, en la literatura, ¿no? En la narrativa, en los propios cómics, en la televisión, en la radio, en fin, en cualquier elemento que de alguna u otra forma permita la edificación, la construcción de una figura, si ustedes quieren, ideal, ¿no?
de lo que podríamos llamar la heroicidad, ¿no? Esto es muy interesante y esto será bastante digno de mencionarse en términos de que qué pasa, por ejemplo, cuando de pronto esta figura de la heroicidad, ¿no? Empieza a tener matices que de pronto rompen con los esquemas ideales, un tanto rosas, un tanto un tanto pues idealizados de la figura de lo heroico. Es en este sentido cuando entra la categoría de lo que podríamos llamar el antihéroe, ¿no? Y estoy pensando en esta especie de figura que en realidad estaría por allí representada con figuras como Batman, ¿no? O el Punisher, por poner dos ejemplos. Personajes que son considerados como héroes y que sin embargo no estarían del todo obedeciendo a los cánones que se supone debe de tener un héroe, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, Batman es preferido por muchos de nosotros, en principio de cuentas, porque no tiene superpoderes. En segundo lugar, el tipo no se tienta el corazón para asesinar, para torturar, mientras obtenga lo que desea, ¿no? Con Batman se aplica perfectamente esta idea del los medios justifican el fin, ¿no? A Batman no le interesa demasiado esta idea del honor o de la moralidad o de la ética mientras consiga su objetivo en términos de lo que él entiende por ser un bienhechor. Esto lo contrapone de una forma bastante marcada con otra de las figuras icónicas de la cultura occidental, ¿no? El rosa, ¿no? Y todopoderoso Superman. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a más musiquita? Espero les esté interesando el tema de hoy. No olviden escribirnos la dirección electrónica dragonesios@yahoo.com.mx. Vámonos con más música. Bien, seguimos aquí en El Huevo del Dragón. El tema de hoy, héroes y villanos, que hemos hablado de héroes, falta la otra parte, no crean que se me ha olvidado. Y bueno, no se olviden de escribirnos comentarios, sugerencias, pedradas, por supuesto, y si hay alguna alabanza, ¿no? Escríbanos a nuestro correo electrónico dragonesios@yahoo.com.mx. Y bueno, teníamos aquí, mientras escuchábamos la última rola de John Lennon, que por cierto no he dicho las canciones. Escuchamos en primer término Goofy Goober Rock, ¿no? Del álbum de Bob Esponja, ¿no? Cantado por Tom Rothrock y Jim Wise, ¿no? Es esta rolita que en español le pusieron Soy un cacahuate, ¿no? Soy un cacahuate. En segundo lugar, escuchamos de Blackmore's Night, ¿no? De su álbum Under a Violet Moon, la canción Castles and Dreams, Castillos y Sueños. Después un clásico de los 90s, de otra banda clásica, por supuesto, de Nirvana. Escuchamos About a Girl. Y por último, esta canción que en lo personal me recuerda mucho porque trae ese tenor, ¿no? Muy estilo Bob Dylan. La canción Working Class Hero de, por supuesto, el legendario John Lennon. Y bueno, comentaba que traíamos una disertación aquí en la cabina sobre los tipos de héroes que en lo personal le gustaban a cada quien y mencionaban a varios
varios nombres, ¿no? Obviamente los nombres de cómics, nombres de caricatura, pero surgió aquí una plática bastante interesante por el asunto de las famosas heroínas, ¿no? Es interesante ver cómo en general el mundo es eminentemente masculino y en esa medida observamos cómo este mundo masculino privilegia, por supuesto, las figuras de héroes. Si nos ponemos a pensar en las heroínas con las cuales hemos crecido, pues veremos que de pronto su perfil, ¿no? Su construcción es bastante ñoña, bastante simplona, incluso más que la de los propios héroes. Yo no sé de pronto en qué medida podríamos hablar en que las heroínas contemporáneas, ¿no? Se masculinizan en el sentido de que adquieren atributos, ¿no? De los varones, y es gracias a esto sobre lo cual pues tienen el éxito. Piensen, por ejemplo, lo mencionaban aquí nuestra Inge de audio, ¿no? Pues la heroína de la película Aliens, ¿no? De toda la, no sé si son 3 o 4 sagas, yo me quedé en la tercera. 5, me dice aquí el buen Jacob. 5, sí, la última es Resurrección, ¿cierto? ¿No? En donde a través de un experimento genético la tipa revive, ¿no? Etcétera, etcétera. En fin, el hecho es que si nos ponemos a pensar en la caracterización que hace Sigourney Weaver de este personaje, ¿no? O pensamos en gente como Sheena, ¿no? Protagonizada por esta actriz Lucy Lawless, ¿no? Y parodiada excelentemente por Los Simpson en uno de sus capítulos, pues de pronto vemos que son esta especie de entidades femeninas, pero con atributos netamente masculinos, es decir, que culturalmente podríamos incluso formar un perfil bien definido de estas mujercitas. Piensen, por ejemplo, en cuanto a que son gente que le entra a los golpes, ¿no? Esa es una característica básica. Saben pelear, saben defenderse. En un mundo masculino en donde la mujer es vista como una posesión o una cosa, ¿no? En donde incluso una mujer sola por el mundo, como decían en la Edad Media, ¿no? O era puta o era bruja, ¿no? Estas mujeres no requieren, por supuesto, de la presencia masculina, y es más, incluso someten a las figuras masculinas a su alrededor de tal forma que podríamos incluso pensar que los hombres que rodean a estas mujeres son lo que podríamos llamar lerdos o retrasados, ¿no? Son la típica figura del tonto, ¿no? Que se la pasa bufoneando o haciendo tonterías, ¿no? O se la pasa siendo rescatado por esta heroína, ¿no? De alguna u otra forma, otro aspecto que reviste a las heroínas, pues es precisamente esta adquisición sumaria de varones en términos de sexualidad, ¿no? Es decir, no tiene ningún empacho en meterse con algún varón, ¿no? En la medida en que éste les gusta, pero esto no implica ningún compromiso, ¿no? En términos de casorio, ¿no? En términos sino más bien es simplemente darle gusto al cuerpo sin ningún compromiso, ¿no? Esa, entre otras características que de pronto rompen las figuras como las de la Mujer Maravilla, ¿no? O incluso Candy, no sé si recuerden esta caricatura también mega sufrida de la misma índole que la de Remy, en donde la protagonista era una especie de entidad, ¿no? Sometida, ¿no? Bastante abnegada, ¿no? Luchando por su amor ideal en la figura del dichoso Anthony. ¿Quién de las mujeres que nos escuchan no soñó alguna vez con tener a un Anthony, ¿no? Y en donde de pronto la justificación de la trama pues estivaba en precisamente esta especie como de soporte, ¿no? Abnegado que tenía la protagonista
de toda la novela, porque en realidad estas caricaturas eran verdaderas novelas, ¿no? Que se sufrían episodio con episodio. Entonces vemos cómo la transformación de la heroína en ese sentido, pues también ha sido bastante dramática, pues. O sea, hay un abismo de distancia entre de pronto una Candy a una Sheena, y sin embargo, pues podríamos plantear la idea de que a pesar de todas estas características culturales, ¿no? Y mejor dicho, reforzando toda esta idea, pudiéramos hablar incluso de la propuesta de la universalidad de la figura del héroe, y quiero entender aquí héroe, ¿no? En términos de varones y mujeres, ¿no? El término héroe como un genérico, en cuanto a que podríamos incluso pensar en establecer una universalización, una universalidad de esta figura. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, más o menos hacia el siglo... hacia los años 20 del siglo pasado, allá por los años 20, hubo un ruso de estos estudiosos de los cuentos populares rusos, ¿no? Que de pronto se hizo la misma pregunta que ahora nos estamos haciendo, ¿no? Respecto a cómo empezar a catalogar o hacer una serie de tipos de toda la gran gama de cuentos rusos que perviven en el folclore. Estoy hablando de los años 20. Y entonces las distintas propuestas, ¿no? Mencionaban de pronto en cuanto a sus características éticas, sus características morales, sus características físicas, ¿no? En fin, un montón de cualidades. Lo que en realidad Vladimir Prop, que era el nombre de este investigador, propuso fue: no se claven en los nombres, no se claven en estas cosas. ¿Por qué no nos vamos? Y en ese sentido aplicó una de las máximas, ¿no? Dentro del cristianismo, esta máxima que dice: por sus actos los conoceréis. Y entonces Vladimir Prop lo que hace es postular que en realidad la figura o las figuras de los cuentos rusos pueden entenderse por sus funciones, es decir, por lo que estos personajes hacían. En realidad no importaba si el héroe, o en este caso el villano o la heroína, se llamaran Juan, Pedro, Chana, ¿no? Lo que importaba en este sentido para la visión de Prop era lo que hacían. Esto entonces le permitió a Vladimir Prop generar toda una tipología de funciones dentro de las cuales entraba la figura del héroe, ¿sí? Tiempo después, hacia los 60 más o menos, ¿no? Complementando esta visión, llegó otro estudioso de esos que son héroes a su vez académicos, llamado Algirdas Julian Greimas. Y entonces Greimas retoma el esquema de Prop y comienza a trabajarlo de manera tal que comienza a reducir las 32 funciones de Vladimir Prop y las reduce a 21. ¿Cuál es la idea entonces de Greimas? Considerar que en realidad la figura de héroe no puede ser entendida sin el aparente antagónico, el villano, que en realidad no son dos figuras ajenas la una a la otra o independientes, sino que más bien se trata de dos elementos que son complementarios, en una especie como de dualismo estructural, ¿no? Héroe y villano entonces son considerados, ¿no?, bajo el mismo tópico o bajo la misma función, porque en realidad no podemos entender a un héroe sin su aparente antagónico, que sería el villano. Pero bueno, regresando del siguiente bloquecito de música, seguiremos hablando ahora de esta figura de los villanos. ¿Qué es un villano o qué es ser un villano en los tiempos actuales? Vámonos con más música. Bien, acabamos de escuchar en primer lugar un clásico de los héroes del silencio, el héroe de leyenda.
aprovechando la temática del programa. Y bueno, en segundo lugar, una canción bastante conocida por todos, ¿no? New Year's Day, del álbum War, de por supuesto este megabandononón llamado U2, ¿no? Y bueno, seguimos en el huevo del dragón, héroes y villanos, es la temática que hoy estamos tocando. Y precisamente en este sentido, nos habíamos quedado con el bloque anterior planteando la idea de la figura del villano. Ahora me gustaría que replanteáramos todo este asunto y pensásemos en nuestro villano favorito, ¿no? Uno de esos villanos favoritos, ¿no?, que yo tengo, pues es el Joker, ¿no?, o el Guasón de Batman, que precisamente de pronto, como lo había mencionado en el bloque anterior, puesto que estamos pensando que en realidad héroe y villano son dos elementos complementarios, o sea, son dos figuras que no pueden entenderse la una sin la otra, pues para un héroe genial como lo podría ser Batman, pues necesariamente tenemos que contar con un villano genial como lo es el Guasón. Y no me estoy refiriendo a la figura simplona, ¿no?, de esta serie de los 60s, ¿no?, de Batman. Creo que algunos lo habrán visto, de esta serie de protagonizada por Adam West, me parece que se llamaba, ¿no? De este Batman con mallitas, ¿no?, con su barriguita y ese Robin medio extraño, ¿no? En donde pues veíamos una figura del Guasón bastante simplona, ¿no? De alguna u otra forma, entonces, el villano estaría representando toda esta serie de valores éticos y morales, no molares, contrarios, ¿no?, o socialmente prohibidos. De alguna u otra forma, el villano representaría en este aspecto, ¿no?, la marginalidad social, ¿no?, puesto que estaría encarnando precisamente toda esta serie de valores. Esto es lo que, lejos de hacerlo desabrido o descolorido, permite que muchos de nosotros nos sintamos atraídos por más que por el héroe, por el villano, ¿no? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el villano es esta especie de entidad que le da ese sabor a las argumentaciones, por ejemplo, en las telenovelas. Piensen en cualquier telenovela que alguna vez hayan visto y entonces díganme si no es en realidad en base a las argucias y a los desmanes que hace el villano o la villana en este sentido, que de pronto la telenovela, el entramado de cualquier película adquiere sentido y tiene ese saborcito como de buen gusto que de pronto le podemos encontrar a este tipo de argumentos, ¿no? El villano entonces podríamos considerarlo, ¿no?, como parte esencial, repito, de la idea de héroe, ¿sí? Por otro lado, ¿no?, tendríamos con que junto a la dicotomía héroe-villano, ¿no?, y esto ya lo había mencionado en algún bloque anterior, tenemos la otra categoría de los famosos antihéroes. ¿Y qué es esto de los antihéroes? Pues básicamente estos entes marginales que se nos hacen bastante difíciles de catalogar en uno u otro lado. Quiero pensar, claro, aquí el buen Jacob nos está diciendo Spawn, ¿no?, por ejemplo. ¿Qué es en realidad Spawn, ¿no?, si un héroe o un villano, cuando de pronto vemos que se mueve en esta especie como de liminalidad, ¿no?, en esta marginalidad que nos hace de pronto entenderlo porque nos parece muchísimo más humano en ese sentido? Si algo caracteriza al todopoderoso Superman y que para muchos se nos hace harto aburrido, es porque el tipo precisamente es tan perfecto en ese sentido, ¿no? Es tan ético, tan moral, ¿no?, que obedece las leyes, ¿no? Muchos episodios de la vida de Superman están marcados porque el mismo tipo se autocastiga, se autoimpone, ¿no?, multas o castigos porque ha desobedecido a la ley a pesar de ser todopoderoso, ¿no? En este sentido, ¿no?, esta llamada categoría de antihéroes
estaría demasiado asemejada a lo que en mitología podríamos llamar estas deidades cósmicas. Es decir, ¿qué es lo que permite de pronto que nos identifiquemos con Batman o con Spawn, ¿no? O con el propio Punisher? Pues que de pronto son demasiado humanos. Es decir, el asunto ya no se plantea en términos de blanco y negro. O sea, ya no es lo bueno contra lo malo, sino que más bien las decisiones en este sentido están permeadas por matices, por modalidades. Y entonces esto es lo que nos permite pensarlos como muchísimo más humanos, porque en realidad en la vida las cosas se nos presentan así. En realidad pocas veces tenemos la oportunidad de tomar decisiones sobre lo netamente bueno y lo totalmente malo, ¿no? Generalmente la toma de decisiones la hacemos precisamente en esta serie de gradientes, ¿no? De estos claroscuros o grises, si ustedes quieren llamarlo, en donde de pronto las decisiones no son, y de hecho creo que esa es una constante en nuestra vida, no son del todo claras, ¿no? O sea, tomar una decisión sobre si cortamos a nuestra novia o novio, ¿no? Pues de pronto tiene sus asegúnes, ¿no? O sea, hay cuestiones buenas, cuestiones que de pronto debemos de considerar, ¿no? Si tomamos tal o cual materia, ¿no? Pues también, o sea, no es que de pronto el asunto sea tan sencillo, ¿no? Igual, por ejemplo, el hecho de, no sé, inscribirnos a un PIF, ¿no? O tomar tal o cual materia o no sé, distintos aspectos de la vida que están permeados en lo absoluto por esta serie de gradualidades en donde no todo es bueno, ¿no? Pero todo es totalmente malo. Pareciera entonces que una de estas cualidades, ¿no? Precisamente del ser humano es que tendría en sí como ente, como sustancia pensante, racional, ¿no? Que actúa en el mundo y sobre el mundo, tendría estas dos cualidades. Los seres humanos entonces no somos ni buenos ni malos en este sentido. De allí entonces que catalogar a una persona, por ejemplo, como malvada, ¿no? Maldita, me tronó porque me engañó con mi mejor amigo, ¿no? Pues implicaría de pronto matizar esta serie de valorizaciones, ¿no? En realidad, ni aún esa persona que nos engañó con nuestro mejor amigo y se fue con él, podríamos pensarlo, aún y a pesar de nuestro juicio, ¿no? Pasional, tampoco podríamos pensar que es del todo malvada, ¿no? Porque de alguna u otra forma, ya lo dijo el buen Jesucristo, ¿no? Quien esté libre de todo pecado, pues que tire la primera piedra. Entonces, la idea, pues, es que en realidad el mundo, a pesar de esta gradualidad, de esta valorización, pues se está moviendo constantemente, precisamente entre los tópicos de héroe y villano, como extremos o como polos, ¿no? Completamente opuestos de una complementariedad, ¿no? Yo mencionaba hace rato, por ejemplo, el discurso político, ¿no? Pero piénsenlo, por ejemplo, también cuando, no sé, emitimos un juicio de valor sobre algún profesor, ¿no? Oye, ¿y qué tan bueno es este profe? No, pues sí es bueno. No, pues es malo. ¿O qué pasa cuando decimos, bueno, pues 2, 3, ¿no? Hay categorías, por ejemplo, en donde se permite esto, ¿sí? Y que bueno, entonces nos están invitando a reflexionar que en realidad en el mundo, ¿no? Nos podemos mover, ¿sí? A través de estas nociones y que sin embargo, de alguna u otra forma, en lo cotidiano también, pues estaríamos pensando en estos claroscuros, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les parece si nos dejamos un poquito de bla 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 y nos vamos con otro bloquecito de música? Estamos en El Huevo del Dragón. Seguimos aquí en El Huevo del Dragón. Recuerden, comentarios, dudas, sugerencias, pedradas y alguna que otra alabanza, por supuesto, es bien recibida. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico dragonesios@yahoo.com
com.mx. Se me fue el avión. Bueno, lamentablemente el tiempo pues nos ha comido. Y como siempre, pues se quedan muchas cosas en el tintero. Lo cierto es que como reflexión final sí me gustaría de pronto decir que a final de cuentas, independientemente de si la categoría de héroe puede ser o no formalizada a través de un esquema de acciones, etcétera, etcétera, creo que hay en el fondo una necesidad de las sociedades, sobre todo de Occidente, de generar, de crear, de erigir sus propios héroes. Todo mundo me parece que a final de cuentas necesita de un héroe, sea cual sea la naturaleza y el ámbito en el que este héroe actúe, como una forma de sentirnos muchísimo más seguros, muchísimo más protegidos. Es esta especie de idea un tanto cuanto romántica, ¿no?, de el príncipe que está allí para salvarnos de situaciones bastante embarazosas. En muchas ocasiones nosotros hubiésemos querido, ¿no?, que acudiese algún héroe, alguna heroína en nuestro auxilio, ¿no?, para resolver todos nuestros problemas, ¿no? Y bueno, me parece que de allí la necesidad de la figura del héroe y por supuesto también la necesidad de la figura del villano como este ente que permite y gracias al cual el universo, ¿no?, se pone en marcha. El universo deja de ser esta especie de composición estática y es gracias a las transgresiones, a las violaciones, a las transgresiones del villano, que entonces el universo se trastoca y entonces se pone en movimiento. Es entonces cuando el érase una vez, hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, ¿no?, es cuando ese tiempo idílico, ese hace mucho tiempo y ese muy lejano, se rompen gracias a la figura de un dragón, de un villano, de un extraterrestre, no lo sé. Se ponen en marcha y entonces el universo, ¿no?, se vuelve dinámico. Por último, recordemos que a final de cuentas los villanos no lo son de a gratis. Generalmente siempre hay un motivo por el cual el villano es villano. Pensemos que, por ejemplo, en los cuentos de hadas, ¿no?, muchas veces la bruja malvada lo es, pero porque ha sido insultada o agredida, ¿no? Piensen en la famosa Maléfica, ¿no?, de la Bella Durmiente, que tiene razón de molestarse cuando de pronto todo el mundo fue invitado a la fiesta menos ella, ¿no? El villano generalmente es un universal, no es villano de a gratis, no es que un día amaneció, no tenía nada que hacer y entonces se preguntó y se respondió a sí mismo, bueno, hoy voy a ser un villano, ¿no? Generalmente hay motivos, hay mucha tela entonces de dónde cortar, pero sí me gustaría, ya para finalizar, dejar esta reflexión al aire de la necesidad del héroe como una cuestión cultural y social para nuestro occidente contemporáneo y bastante carente de este tipo de figuras. Por mi parte, no tengo más que agradecer su atención, ¿no? Me despido, no sin antes recordarles que nos vemos el siguiente martes a la misma hora aquí por Radio Zapote. Y por supuesto por allí tenemos algunas sorpresitas. El Huevo del Dragón cumple ya su segundo mes de transmisión y por allí estamos planeando algunas sorpresitas que creo que serán del agrado de todos nuestros radioescuchas. Ya la siguiente semana contaremos con la presencia, espero, de Luna Blanca, ¿no? Creo que sí hace falta, porque precisamente ella es el villano que pone en marcha, ¿no?, la discusión de los tópicos que se tratan aquí, y entonces sí, como que necesito ese complemento, ¿no? Por mi parte es todo, muchísimas gracias, me despido, soy Metal Tecutli, el señor del metal, nos vemos la siguiente semana, chao.